Muy buenas tardes. Nuestro estudio de caso se titula de la siguiente forma: Reflexión docente sobre el desarrollo de habilidades metalingüísticas durante el proceso de adquisición de la lectoescritura en estudiantes con TEL a través de clases remotas en escuelas rurales municipales con PIE, siendo las autoras de esta investigación Paula Balcázar, Maricel Cartes y quien les habla Natalia Herrera, acompañadas de nuestro profesor guía Marco Antonio Alarcón. Comenzaremos describiendo el planteamiento del problema de nuestra investigación. Las investigaciones acerca de la educación inicial y su realización con la adquisición de la lectura en primero básico han sido diversas y variadas. En su mayoría se puede concluir la relevancia de las habilidades metalingüísticas como predictora esencial para lograr alcanzar este proceso, más aún en niños y niñas con TEL. Actualmente, debido al virus COVID-19, la educación pasó de ser presencial a distancia, en sus modalidades sincrónica y asincrónica, dejando entrever una gran interrogante. Aunque las diversas investigaciones aseveran la importancia de estimular la habilidad metalingüística, no se puede afirmar su eficiencia en niños y niñas con TEL al no existir una interacción presencial significativa, provocando dificultades en el aprendizaje y en la adquisición de la lectoescritura, razón por la cual es trascendental recoger reflexiones docentes acerca de cómo desarrollan estas habilidades en sus estudiantes en el contexto actual. Respecto a la pregunta de investigación, nos planteamos el reconocer cómo los y las docentes de aula regular, en nuestro caso educadoras de párvulo y docentes de primero básico, reflexionan sobre el desarrollo de habilidades metalingüísticas en niños y niñas con TEL en un contexto de educación remota de emergencia. Para dar respuesta a tal interrogante, nos planteamos el siguiente objetivo general: comprender las reflexiones de docentes de aula regular en base a sus experiencias en lo que respecta al desarrollo de habilidades metalingüísticas asociadas al proceso de lectoescritura en niños y niñas con diagnóstico TEL que cursan NT2 y primero básico en escuelas rurales municipales con programa PIE, en un contexto de educación remota de emergencia. Para alcanzar este objetivo general nos propusimos 3 objetivos específicos, que comprenden el caracterizar las reflexiones de las docentes respecto al desarrollo de la lectoescritura, así como también identificar las estrategias didácticas empleadas por ellas, para finalmente caracterizar estas estrategias utilizadas para potenciar las habilidades metalingüísticas en niños y niñas con TEL que cursan NT2 y primero básico en escuelas rurales municipales con programa PIE. Todo esto en un contexto de educación remota de emergencia. En lo que respecta al marco referencial, se crearon 14 apartados en los cuales es posible visualizar el lenguaje y el proceso lectoescritor, destacando el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, donde podemos encontrar la dimensión metafonológica, metasemántica, metasintáctica y metapragmática, destacándose en estas su rol precursor en la adquisición del proceso lectoescritor. Se consideraron también los modelos para adquirir esta habilidad, al igual que las bases curriculares y la priorización curricular. Asimismo, la importancia de las reflexiones docentes y los miembros de la comunidad educativa. De acuerdo al marco metodológico, el paradigma y enfoque de nuestra investigación fue cualitativo a través de un análisis descriptivo e interpretativo, donde el diseño de nuestra investigación fue abordado a través de un estudio de caso, siendo los sujetos de estudio educadoras de párvulos y docentes de enseñanza general básica de establecimientos distintos. En cuanto al instrumento de recogida de información, fueron mediante 2 entrevistas grupales semiestructuradas de manera sincrónica, donde se ejecutaron una serie de preguntas predeterminadas considerando distintas dimensiones, todas estas relacionadas directamente con el objetivo de nuestra investigación. En cuanto al análisis, fuimos sustentados por la teoría fundamentada no en su versión original, sino como herramienta de análisis, donde utilizamos el software ATLAS-T. Eso implica que utilizamos las 3 codificaciones, ya sea la abierta, axial y selectiva, para poder hacer nuestros análisis correspondientes. En cuanto a las categorías de análisis, el software ATLAS-T nos permitió crear 6 categorías en torno a la pregunta de investigación. Estas se lograron a través de la codificación de las transcripciones de las entrevistas a las docentes. También cada categoría comprende de subcategorías, como se puede ver en la siguiente imagen. En el análisis interpretativo, la primera categoría, que corresponde a educación presencial, nos encontramos con Ávila, quien en el año 2019 sostiene los beneficios que presenta esta modalidad educativa presencial, concordando totalmente con
las docentes entrevistadas, quienes señalan que el amplio abanico de posibilidades en cuanto a metodología que tenían en la educación presencial se ha reducido considerablemente. En la categoría número 2 de educación a distancia, Martínez, el año 2017, alude que hay características de la educación presencial que son imposibles de emular a distancia, fundamentalmente el hecho enriquecedor del contacto socializador, al igual que Ávila, recién mencionado, mostrando complicidad con las declaraciones de las docentes, quienes exponen que a su parecer los niños y niñas se sienten decepcionados al no tener un contacto directo. En la categoría número 3 del desarrollo de las habilidades metalingüísticas, las docentes coinciden plenamente con Thunmer, quien en el año 1988 aborda la significancia de estas habilidades para descubrir el principio alfabético, razón por la cual las docentes promueven el desarrollo de estas, aún así en un contexto de educación remota de emergencia. La categoría número 4 aborda la lectoescritura en la educación a distancia. Aquí, Montalegre, en el año 2006, provee las pautas para la adquisición de esta, entre las cuales destaca el contexto de un juego guiado, al igual que el sentido de funcionalidad de la lectoescritura en la cultura escolar y vida cotidiana, concordando con las declaraciones de las docentes, quienes atañen que tal proceso requiere de contextos naturales de aprendizaje que se dan dentro del aula común, generando vacíos en el ámbito de la educación remota de emergencia. En cuanto a la categoría número 5 de lectoescritura en educación presencial, se afirma, según Ávila, en el año 2020, que un factor clave del proceso de aprendizaje es la retroalimentación dada a tiempo y de forma constructiva. Asimismo lo aseveran las docentes, quienes recuerdan sus prácticas ejercidas en la presencialidad versus las de una educación a distancia, las que muchas veces, a su parecer, carecen de efectividad. En la última categoría nos encontramos con las reflexiones docentes. Primeramente, a través de la Declaración de Salamanca se avala el rol significante de la familia en el proceso de aprendizaje, teoría que afirman las entrevistadas, aunque discrepan en el apoyo y compromiso que han recibido por parte de ellos en este proceso educativo remoto. Asimismo, ambos grupos de docentes exponen distintas estrategias didácticas para desarrollar habilidades metalingüísticas, concordando con Mendoza, quien sentencia que no existe un método de enseñanza superior a otro. Finalmente, al igual que Arriagada en el año 2020, ambos grupos docentes comentan que no estaban preparados para el uso cotidiano de las TICs, dejando al descubierto una gran falencia y agotamiento por parte de las mismas. Conclusiones ligadas a los objetivos planteados. En relación a los objetivos específicos, el objetivo número 1 se cumple de manera parcial. A través de las entrevistas se recoge información sobre el proceso de desarrollo de la lectoescritura del curso en general, no haciendo hincapié en los y las estudiantes con TEL. En cuanto al objetivo número 2, este se cumple de manera parcial, dado que a través de las entrevistas se recoge información sobre las estrategias implementadas hacia el curso en general, no haciendo diferenciación en los y las estudiantes con TEL. Respecto al objetivo número 3, este se logró en su totalidad, debido a que cada estrategia recogida se logró clasificar a una dimensión de las habilidades metalingüísticas. En lo que respecta al objetivo general, este se cumplió de manera parcial, porque no todos los objetivos específicos se cumplieron en su totalidad. En relación a la pregunta de investigación, esta se respondió de manera parcial, a pesar de que se recabó importante información sobre el cómo adquieren la lectura los niños y niñas en un contexto de educación remota de emergencia. No se ahondó específicamente en el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, más aún en estudiantes con diagnóstico TEL. Dentro de las limitaciones halladas en la investigación se encuentra la imposibilidad de observar clases sincrónicas y además el impedimento de aplicar entrevistas en profundidad debido a los tiempos reducidos que tenían las docentes, ya que esto hubiese permitido levantar información enfocada en el desarrollo de habilidades metalingüísticas. Proyecciones. Dentro de estas se encuentra el rol de la familia como ente mediador de conocimientos en el contexto de una educación remota de emergencia, y además las principales estrategias didácticas que han tenido impacto positivo en el aprendizaje de los y las estudiantes.